Bien, a esta hora de la mañana saludamos a nuestro primer invitado, el economista Rafael Correa, expresidente de la República. Vamos a hablar de la coyuntura política que vive el país. Expresidente, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Hoy estoy junto a mi compañera Mónica Luzárraga. Estaba Carlita, pero de última hora no pudo estar con nosotros. Está Mónica. Bienvenido, economista. Jaime, muchas gracias por esta invitación, Mónica, y a través de Ecuador en directo, un inmenso abrazo a toda la audiencia, que no solo ecuatoriana, es latinoamericana, ¿no? Un inmenso abrazo a la patria grande, incluso muchísima gente en los Estados Unidos. Mónica. Buenos días, economista. Un gusto tenerlo acá nuevamente en la señal de Ecuador en directo y manifestándole que siempre es bien recibido y siempre es pedido por la audiencia, precisamente para que a través de nosotros ellos conozcan sus opiniones, que ya son bastante conocidas en otras redes sociales. Sin embargo, acá existe mucha más cercanía y sobre todo un apoyo irrestricto a la labor que usted como líder de la organización realiza y sobre todo con esa coherencia y esa solvencia que se necesita del liderazgo que muy pocas personas tienen hoy en día para responder a la ciudadanía lo que la ciudadanía necesita escuchar. Acá empezamos un poco para hablar de la coyuntura política y sobre todo ya con este tema del día de ayer, una derrota oficializada por parte del Consejo Nacional Electoral que ha dicho que reconoce que el binomio ganador es el binomio Noboa-Pinto y por el contrario deja de lado todas las reclamaciones y observaciones que la Alianza Reto Revolución Ciudadana ha realizado. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, economista? Bueno, primero, Mónica, muchas gracias por sus conceptuosas palabras, pero ser coherente en estos días ya no es una virtud sino un vicio, ¿no? Yo soy un expresidente que nunca me dejaron ser presidente. Me metieron hasta 55 indagaciones criminales, asesinatos, secuestros, de todo, peculado. Me condenaron por influjo psíquico en plena pandemia para quitarme mis derechos políticos y no permitirme participar en las elecciones. Están tan seguros que la gente no nos apoya. ¿Cuál es el temor? ¿No? Bueno, en todo caso, y mientras tanto, mientras más buscan la ruta del dinero, más encuentran su dinero en los paraísos fiscales, pero no importa, porque como ellos son ricos, tienen derecho a hacer todo eso. Nosotros, por querer cambiar la patria, pues tenemos que sufrir el escarnio, la persecución, etc. Le insisto, ser coherente es un problema en estos días, pero cuidado, jóvenes, me malinterpretan. Hay que mantenerse siempre fiel a los principios. Pero, como canta Sabina, ¿no? Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, porque estamos en los tiempos en que la mediocridad y la cobardía, la deshonestidad, una fiscal que le regalaron el cargo, que se demostró su plan y dijeron que era impericia, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Bueno, en todo caso, contestando su pregunta, mire, yo no tengo la más mínima esperanza de que nos den alguna oportunidad. Todo está tomado, pues, el Consejo Nacional Electoral, una sucursal de Carondelet. ¿Qué más espera? Pues que proclamen a este binomio ganador. Pero la gente sabe que no es verdad ese resultado. El 13 de abril ganó Luisa González, de acuerdo con nuestros cálculos, 52%. Y no estamos locos para decir esto. 4 encuestas nuestras directas, pero en total 11, ponían adelante a Luisa hasta con 6, 7 puntos, la mayoría con 3, 4 puntos, unas pocas con empate técnico, 1 o 2 puntos abajo Luisa, pero empate técnico. El día de las elecciones, 2 de 3 exit-poll, uno con 35.000 casos presenciales, el otro con 6.000 casos en línea, 6.500, ponía como ganadora a Luisa González. Telcodata ponía como perdedora con 2 puntos a Luisa González, 85.000 casos, y 3 encuestas electorales que hicimos ponen como ganadora a Luisa González como empate técnico, un empate técnico, 2 como ganadora a Luisa González, pese al sesgo triunfalista, pese a que después de que un binomio gana, pues todo el mundo dice que votó por el ganador. Eso sin lugar a dudas, dice que el domingo ganó Luisa González, el domingo 13 de abril, más, no somos nuevos en esto, no nos engañamos, ni engañamos, y modestia aparte somos expertos en algunas cosas como estadística. Estadísticamente, pregúntele a cualquier matemático, el matemático Ortaira, que ni conozco, la probabilidad de resultados así son nulos, cero. Pregúntele al profesor Rodrigo, Universidad de Denver, que nunca se ha visto algo así en América Latina. Entonces son causas ya, factores, indicios más que suficientes para investigar más profundamente qué es lo que pasó en las elecciones, pero tienen una cómplice en Diana Tamay que va a bloquear cualquier intento de revisar las actas, de las urnas, perdón. Si nos ganaron limpiamente, ¿cuál es el temor de revisar las urnas? Va a ratificar su victoria. Ellos saben que perdieron y están robando de la democracia al pueblo ecuatoriano.
Y precisamente eso, economista. Usted ha indicado en una parte de su respuesta que no tiene esperanzas, que ya no guarda ningún tipo de esperanza con respecto al organismo que debiera garantizar, en este caso, la correcta revisión de lo actuado por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces, si no tenemos esperanzas, y mucha parte de la población que está en contra, evidentemente, de la posición de la ciudadana y que ha sido fervientes aplaudidores de lo que significa el anticorreísmo en este país. Entonces, estas alegaciones que usted, el señor Estarellas, la propia Luisa González, los asambleístas electos o las figuras representativas de la Revolución Ciudadana están haciendo con respecto al fraude, ¿cree usted que son en realidad para garantizar la transparencia? Y tal cual como ustedes lo han dicho, es para que no te roben el voto, para que mañana pasado, en 4 años, en 8 años, no vuelva a ocurrir lo mismo, o realmente son, como lo dicen las demás personas, es simplemente no garantizar o impedir que democráticamente Daniel Noboa pueda continuar en el cargo. Casi ¿Quién como está contra la democracia? Trabajar. Siempre hemos sido, es que así es lo de siempre. Nos violan y hay que dejar pasar, porque y además tú eres la culpable por utilizar minifalda y gritaste demasiado y molestaste a los vecinos. No lo vuelvas a hacer. ¿Qué les pasa? Miren cómo está el país de destrozado. Relacionemos causa-efecto. Ay, qué pena que el país esté tan mal. Pero qué bien que hayan condenado a un expresidente que me cae mal por influjo psíquico. Qué bien que Moreno haya traicionado el voto en las urnas, le haya regalado el país a un chiflado como Julio César Trujillo, que se declaró emperador. Qué bueno que se tomaron todas las instituciones, la Corte Constitucional, 70% de la Corte Nacional. Qué bueno que pusieron una fiscal delincuente con tal de que persiga a Correa. Pero qué pena que estemos tan mal. Y no relacionan causa con efecto. Que precisamente esa destrucción institucional, el dejar pasar, el permitir esa impunidad, es lo que nos tiene como estamos. Ahora Noboa dice que va a una gira de 7 países, creo, en el avión que dijo que no quiere usar, ¿no? Para encontrar inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera cree que va a venir a un país donde no se respeta el Estado de Derecho? ¿Qué inversión extranjera va a venir a un país donde el propio presidente hace trampa? Evidentemente, sin pedir licencia, utilizando plata pública para campaña, bloqueando a su propia vicepresidenta, dándose el mismo permiso para hacer campaña cuando la Constitución establece que solo la Asamblea puede dar esa licencia. ¿Qué inversión extranjera va a venir? Ecuatorianos, relacionemos causa con efecto. Esto no es por nosotros, es por ustedes. Se nos va el país por la trampa, por la desinstitucionalización, y el domingo 3 de abril por el robo de la voluntad popular, porque ellos saben y nosotros sabemos que la triunfadora fue Luisa González. Es una lucha que vale la pena. Ahora, cuidado, yo creo que de este Consejo Electoral no hay esperanza de ninguna cosa correcta. Pero hay que quemar todas las etapas para después ir a instancias internacionales, pero además para mirar de frente a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones y decir, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Expresidente, son casi 15.000 actas con inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias se han encontrado en esas actas? De todo. Usted puede encontrar actas donde hay 315 votantes empadronados y hay 315 votos para Noboa. Hay actas con 315 personas empadronadas y 360 votos. Hay de todo, pero ahí no está el mayor problema. El mayor problema está en los votos. Lo que dice la OEA, que parecería ser que es cualquier pelo de cochino, es algo que nunca se ha dicho. Ellos, hasta lo de la OEA, lo tratan de minimizar, pero si es tan poco importante, ¿para qué lo ponen pues en su informe? Ellos saben que esto es gravísimo. Averigüen en la propia OEA cuándo en historia ha habido un informe con algo tan grave como lo que les voy a leer en este momento, página 13 del informe preliminar de la OEA. Por aquí lo tenía, espérenme un segundito, ¿no? Que dice, aquí está, textualmente se lo leo, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. ¿Sabes lo que esto significa? Que se transfería la tinta entre opciones políticas. No dice las dos opciones políticas, entre opciones políticas. Más aún, esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos, derivó en su anulación. En otros casos traspasaron el voto a Noboa, porque existe la técnica, ¿no? La sabemos, se le está replicando en laboratorio, ¿no? Para transferir la marca de un lado al otro. Basta con que de un lado del papel se haya puesto ácido tánico y al doblar el voto con una tinta especial,
pasa de un lado al otro. La tinta se llama, bueno, por ahí tenía el nombre, Ferrugola, no me acuerdo exactamente el nombre. ¿Ok? Ya todo está averiguado, esto es perfectamente posible. No solo eso, hay indicios de que se aplicó en Colombia. En Colombia Humana dice que se aplicó en Colombia en la elección de Petro. Lo que pasa es que no lograron virar el resultado y no le dieron más seguimiento, pero encontraron muchos votos donde la tinta se transfirió de una opción a otra. Eso es posible técnicamente. Pero si estamos locos, si lo que decimos no tiene sentido, ¿cuál es el problema de abrir las urnas? Pues abrámoslas. La presidenta dice, la presidenta del CNE lo toma como un chiste esto. Bueno, para la ignorancia todo es chistoso, pues esto se llama hipótesis científica. ¿Qué es la ciencia? Usted ve un fenómeno, ve que hay incidencia del cáncer el triple en la provincia del Oro al lado de Loja. Por supuesto que tiene que investigar. Hay indicios reales de que algo pasa. Usted tiene resultados imposibles, ¿no? Luisa, por ejemplo, en el Oro retrocedió en votos, en Azuay retrocedió en votos, resultados imposibles. Lo máximo que dio a los votos de los partidos que no entraron a la segunda vuelta, ha sacado un candidato ganador en balotaje en segunda vuelta, en América Latina, fue 96% en las elecciones de 2010 en Haití, abiertamente fraudulenta. Pues resulta que este señor saca el 110%. Había 1.200.000 votos de disputa de los candidatos, de los 14 candidatos que no entraron al balotaje, y este señor saca 1.300.000. El promedio de América Latina es 55%. ¿Sabe cuál es la probabilidad de una desviación tan grande? Cero. Mire el informe de algo conozco, de eso, algo entiendo, el informe del profesor Gortaire de la Academia Estadística Ecuatoriana. La probabilidad de una diferencia de 11 puntos cuando las encuestas ponían arriba a Luisa, o al menos en empate técnico, es decir, 50-50 de probabilidad, la probabilidad de que pierda con 11 puntos es nula, es cero. Ahí están los indicios. Eso se llama investigación empírica, es científico. Hay indicios, investiguemos. Aquí no hay indicios, o hay indicios, pero como no me mostró la papeleta fraudulenta, no puedo hacer nada. Pero si no dejan investigar, pues, pese a los indicios. Entonces que abran las urnas y vemos quién es quién. El doctor Ángel Banderas. Diana Tamayo, como se llame, eso nos muestra sus limitaciones, ¿no? El pobrísimo nivel de nuestras autoridades. Da una pena por el país, realmente da una pena enorme. Expresidente, el doctor Ángel Valderas, experto en temas electorales, hizo un análisis forense el día lunes en este espacio y él dice que matemáticamente es imposible creer que ese resultado se haya dado. Estadísticamente o matemáticamente, como quiera llamarlo, hay un ruido, no sé quién tiene abierto el patio, pero un pajarito está que suena y hay un micrófono abierto por ahí. Puede ser el de Mónica, ¿no? Lo muteamos un ratito. No, no es el de Mónica. ¿Dónde está usted, Mónica, físicamente? En Quito. Yo estoy en Quito. Ahí cerraron un poco. Yo no sé. Haber sido Cruzcay. Pero en todo caso, eso es un análisis no forense, sino estadístico. Estadísticamente el resultado es imposible. No es que los bonos que se repartieron a última hora, desde el 20 de marzo se empezaron a repartir los bonos. Ese efecto ya estaba integrado en las encuestas. Y no solo eso, al final ya le estaba dando hasta resultados negativos, porque la gente ya estaba cansada de tanta trampa, de tanta demagogia, etcétera, ¿no? Que fueron a votar los adultos mayores, los menores de 18 años. Es falso. La participación es totalmente normal para una segunda vuelta. Aumentó 1 y pico % con respecto a la primera. Nada de eso es cierto. No es explicable por ninguna manera el resultado. Solo ha habido un caso, tal vez dos, en América Latina, en historia, donde en balotaje un candidato ha retrocedido en votos. Pero en los dos casos, la participación ha disminuido. En el caso ecuatoriano, la participación aumenta y Luisa disminuye en votos. Eso es imposible. Pero eso no es examen forense, eso es examen estadístico. Examen forense es ver los votos, ver si no hubo manipulación, ver si son los votos originales. Si, como se ríe Diana Tamaín, no hay una tinta especial, ¿no?, que marca de un lado y con el papel recubierto del otro lado de ácido tánico, al doblarlo no se transfiere la tinta. Existe ese método, existe esa tecnología. Veamos, pues, si no se aplicó en las elecciones ecuatorianas. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor si ganaron con 11 puntos? Recuerden, me está escuchando el pueblo ecuatoriano de América Latina, que en 2017 Guillermo Lasso dijo que habíamos hecho fraude. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros mismos pedimos que se abran 3.000 urnas. Se abrieron 3.000 urnas en el Coliseo Rumiñahui, delante de todo el público, delante de todos los medios de comunicación.
y le demostramos que incluso le habíamos ganado con más. ¿Por qué no quieren hacer eso ahora? Si ganaron y con 11 puntos. Porque saben que perdieron, saben que están haciendo trampa. Y la respuesta está en los votos. Estadísticamente se demuestra y electoralmente que el resultado es imposible. Ahora hay que buscar qué es lo que hicieron. Y la respuesta está en los votos. Por eso no quieren abrir las urnas. Mónica. Yo soy una fiel creyente economista de que el problema no son las instituciones, el problema son las personas. Y realmente aquí el cuestionamiento es, ¿cree usted que la construcción de nuestra actual Constitución, y sobre todo con el quebrantamiento de la institucionalidad que tenemos hoy en día, sin organismos que se prestan en realidad para el cumplimiento de la ley, sino que más bien se están prestando para el poder de turno? Este llamado a una asamblea constituyente, ¿qué le representa al Ecuador hoy en día si la propia Constitución que tenemos no es respetada y si con las instituciones sólidas que se crearon en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, estas han sido tomadas por gente deshonesta, por gente sin escrúpulos, al servicio del poder de turno, al servicio de la tiranía? ¿Qué pudiera pasar al pueblo ecuatoriano ahora con la llamada a una asamblea constituyente? Sería el último clavo al ataúd. Esa es la especialidad de la derecha, crear problemas y vender sus soluciones, utilizar el miedo de la gente. Es que nuestro país era inseguro antes, éramos una isla de paz. Y con nosotros fuimos el segundo país más seguro de América Latina y para nuestro nivel de desarrollo relativo, tal vez el más seguro del mundo, entre nuestro nivel de desarrollo relativo. Todo lo destrozaron. Llegó Moreno y por Dios Correa eliminó el Ministerio de Seguridad, coordinador de la seguridad, coordinamos hasta con Colombia, Perú, de Colombia viene la cocaína, de Perú vienen las armas, hay que coordinar. Eliminó el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, repartió las cárceles. En lugar de poner a los presos, eso está comprobado y no lo dice la prensa. Y esa es la raíz de la desgracia que está viendo el país. Pactó con las bandas, con María Paula Romo. Y en lugar de clasificar a los presos por baja peligrosidad, media peligrosidad, alta peligrosidad, le dio este pabellón a los choneros, el otro pabellón a los lobos, el otro pabellón a los tiguerones. Y de ahí manejaron todo el crimen organizado. Eliminó el Ministerio del Interior, lo unificó todo para darle poder a María Paula Romo. Con el Ministerio del Interior solo se encargaba la policía y de la seguridad ciudadana. Ahora se creó nuevamente el Ministerio del Interior, dándonos la razón, pero no es ni de lejos, pues el Ministerio del Interior tan institucionalizado que teníamos con el EQ9-1 funcionando, las cámaras, una policía en función de la comunidad, con las unidades de policía comunitaria metidas en los barrios, donde los ascensos se distribuían a los oficiales, subcircuitos, circuitos, distritos, regiones, sus ascensos dependían de los logros en seguridad que alcanzaran en cada territorio asignado. O sea, no es nada de lo que teníamos, ¿no? Pero resulta que el éxito es el fracaso, que tuvimos paz porque pactamos con los narcos. Y se hizo una estupidez así, y tú dices, nadie lo va a creer, y lo creen. Y luego dicen que escondimos 7.000 homicidios, o sea, era pura lámpara que había seguridad, ¿no? Porque en verdad se mataba a la gente más que ahora, pero nosotros escondíamos a los muertos. Pero además, si pactamos con los narcos, ¿para qué tenemos que esconder muertos? Es toda una contradicción. Y la gente, por odio que nos han hecho en el corazón, en la cabeza, compra, asume todas esas tonterías. En el 2014, la ONU declara libre de cultivos ilícitos a Ecuador, mientras estamos al lado de dos de los mayores productores de droga, Colombia y Perú. Y resulta que nosotros somos los que pactamos con los narcos. No éramos ni de lejos los principales exportadores de droga del mundo, ahora somos el principal exportador de cocaína del planeta. Y nosotros somos los que pactamos con los narcos. Y hay gente que compra esa tontería. Pero bueno, volviendo esa es un poco la historia, la desgracia del país. Pero volviendo a su pregunta, si vamos a una constituyente y la gana este tipo, será el último clavo del ataúd del país. Porque esto van a privatizar hasta las Islas Galápagos, solo piensan en negocios, no les interesa a la gente. Fíjense las pequeñas grandes cosas, ¿no? Las vacaciones en Disneylandia, en un país como Ecuador. O sea, yo prefiero 1000 veces, si tengo plata, prima de Disneylandia, llevarme a mi familia a Galápagos, pues si tengo niños pequeñitos que vean las tortugas, la naturaleza, etc. Son las pequeñas, grandes diferencias. Pero hay gente que vive de eso, aspiracional. Yo quiero también ir a Disneylandia, y no entienden que están más cerca de ser los niños de las Malvinas que la familia que puede ir a Disneylandia. No lo entienden. Es otro problema, ¿no? Las aspiraciones de cierta clase media. Pero en todo caso, usted dijo algo muy importante, muy importante. La calentura no está en la sábana. Pongan la institucionalidad que quieran, que parlamentarismo, que presidencialismo, que república unitaria, que federalismo, lo que quieran, ¿ya? Que no habrá instituciones virtuosas sin personas virtuosas. Mientras permitamos la trampa, la ley del más sabido, el más sapo, no tendremos futuro.
han destrozado la institucionalidad. Permitieron a un viejito senil declararse emperador. Permitieron a un expresidente que lo condenen por influjo psíquico. Permitieron a una fiscal que la descubrieron en plan y dijeron que era impericia. Permitieron a este señor no pedir licencia, pese a lo que dice la ley, que destituya a su propia vicepresidenta, que gaste centenas de millones de dólares en su campaña política frente a la complicidad de las autoridades electorales. Con esa pasividad, con esa permisividad de la cultura de la trampa, que yo le llamo, donde el más tramposo no es el más sinvergüenza, sino el más sabido. Y muchas veces la trampa se convierte en un fin en sí mismo, no es para alcanzar otros objetivos, es para ganarte. Yo soy más sabido y nos sentimos satisfechos. Le ganamos a Correa, lo sacamos del país, no le permitimos regresar. Su madre tiene 92 años, puede morir en cualquier momento. Cuando se muera, qué bien, le hicimos daño a Correa, no puede estar en el entierro de su madre. O sea, esa es la mentalidad que está de cierta gente. Mientras haya esa cultura de la trampa y esa tolerancia a esa cultura de la trampa, ponga la institucionalidad que quiera, Mónica, Jaime, no saldremos a más adelante. Expresidente, ¿contra quiénes compite la Revolución Ciudadana? Contra todos juntos, contra todo el status quo, donde hay un núcleo muy malo, no nos engañemos. Yo no soy maniqueísta, pero hay gente mala, mal corazón, que dice cualquier barbaridad, que difama, calumnia. Pero hay mucha gente buena que se deja llevar, y ese es el problema. Ellos son el fiel de la balanza. O sea, el anticorreísmo duro será un 25%, gente que si me pega un tiro hará una fiesta. Pero la mayoría del pueblo ecuatoriano no tiene esa maldad. Lamentablemente sí se dejan manipular, y sobre todo a través del miedo. ¿Qué vamos a hacer como Venezuela? ¿Por qué? En 10 años nos fuimos ejemplo para toda América Latina, porque ese es el relato. Seríamos como Venezuela. Pero además, ¿no?, que Venezuela está bloqueada. Entonces saben que nos bloquearían si ganamos nosotros. Pero no solo eso. Venezuela en algunas cosas a nivel de seguridad está mejor que nosotros. Estos tipos nos están llevando a ser Haití, pues, que en estos momentos es el país más pobre del planeta, con instituciones destrozadas, recesión económica. Tenemos crisis económica, decrecimos 2% el año pasado. Tenemos crisis energética. Lo único que acabó con los apagones es San Pedro, que empezó a llover, hizo llover. Tenemos crisis de seguridad gravísima. Tenemos el inicio del año, el primer trimestre del año más sangriento de la historia. Va a superar en inseguridad el año 2023 con Lazo. Tenemos crisis institucional. Este señor ha destrozado toda la institucionalidad y en elecciones con la complicidad de las autoridades electorales. Tenemos crisis moral, obviamente, corrupción por todos lados. Esta gente solo piensa hacer negocio. Tenemos crisis de servicios públicos. No hay ni aspirina en los hospitales. Vaya al registro civil y lo asaltan, pues. Antes sacábamos la cédula en 20 minutos, tenemos el mejor servicio de registro civil del planeta, mejor que Reino Unido, mejor que Estados Unidos. Y hoy volvimos pues, a ser un Estado incluso hasta fracasado, porque estados más complicados tienen un correo nacional. Eliminar los correos nacionales, sacar una cédula es una misión imposible. Entonces, estamos repletos de crisis, ¿no? Y en estas circunstancias, obviamente, las elecciones eran una salida, pero nos robaron las elecciones de estos tipos, ¿no? La constituyente de Montecristi la quieren desmontar, ¿para qué? Para poner una constituyente que beneficie a quiénes. A ellos. Por ejemplo, con la constituyente de Montecristi es muy difícil privatizar los sectores estratégicos. Es mentira que no se permite inversión extranjera, nacional, privada. Se permite, pero obviamente regulada por el Estado, pues son sectores estratégicos. Usted le da la electricidad a una empresa privada sin ninguna regulación y le dice, mira, me pagas el triple al Estado o te corto la luz. ¿Y qué hace? Tiene que regular, por eso se llaman sectores estratégicos. Esta gente quiere puede hacer la Feria de la Alegría, quiere, por ejemplo, privatizar hasta las Galápagos, como les decía, todas las empresas públicas, quieren traer de nuevo bases extranjeras como si está ahí el problema. Traigan las bases extranjeras que quieran, con la inoperancia que tienen, con la incapacidad y complicidad que tienen, ¿eh? Porque hay gente a la que no le interesa acabar con el crimen organizado. Se está lavando en el sistema financiero ecuatoriano al menos 4.000 millones de dólares del crimen organizado. Mientras la economía decrece, los depósitos crecen. Qué raro, ¿no? Es porque hay dinero sucio. Los banqueros se benefician de ese negocio. Noboa es banquero. Entonces, por eso es que Diana Salazar se pasa persiguiendo a los raterillos del sistema de justicia cuando se pelea con ellos, porque ella ha sido cómplice de todo eso, persiguiendo a la Liga Azul. Pero al gran crimen organizado, nadie lo toca.
porque están lucrando de ese crimen organizado. Entonces, quieren cambiar la Constitución para vender hasta las Galápagos, como les decía, permitir bases extranjeras, privatizar hasta el alma y también retroceder en derechos, porque nuestras élites no creen en igualdad, creen en la verticalidad. Y la Constitución de Montecristo es una constitución de derechos que considera a todas las ecuatorianas y ecuatorianos realmente iguales ante la ley. Expresidente, terminó la campaña política y siguen sacando audios de la Liga Azul. ¿Cuál es el propósito de esto? Show, puede decir, pero usted ha visto un delito en esos audios, los audios que me han sacado a mí. Por el contrario, pues hablan muy bien de nosotros, como cuando analizamos quién va a ser el candidato y las encuestas. Ahí sacan que yo que no es tiempo de mujeres, eso lo digo en función de las encuestas, ¿no? Y presa a eso pusimos una mujer de candidata porque creemos en la mujer ecuatoriana, pero no nos engañamos. Sabemos que la sociedad ecuatoriana lamentablemente todavía es bastante machista. Y sacan eso como chismografía, prensa rosa, ¿hasta dónde se ha corrompido Ecuavisa? ¿No? Y es que tienen ahí un enfermo odiador, José Hernández, director, lo pusieron, ¿no? Un tipo realmente odiador, pero enfermo del alma. Pero qué pena. Miren, la información es clave para el desarrollo. La información es clave para la democracia. Y la información en Ecuador está en manos de estas élites que no buscan informar, buscan manipular. Y muchas veces con el aplauso de sus propias víctimas. Si no vemos claro, sentimos hondo y oramos recio, si no nos damos cuenta de lo que está pasando, nos irán dominando y con nuestro mismo aplauso. Porque esa gente no nos informa, nos manipula. Mientras tanto, dejan pasar los verdaderos delitos en el país, como lo que acaba de ocurrir, que capturaron en Panamá a María Salvadora Patiño con su esposo Javier Macías, ¿no? Ese juicio está en el 2018, cuando se descubrió la cuenta secreta de Moreno, la famosa INA, acuérdese, ¿no? INA Investment, en Balboa Bank en Panamá. 7 años y no ha hecho nada la fiscalía, y ahí sí la prensa mutis por el foro. Entonces entendamos que tenemos una prensa en manos de las élites que no informa, sino que manipula, escandaliza, desvía la atención y así nos ocupa y nos preocupa sin ocuparnos realmente de lo sustancial. Y el día de ayer, casualmente, economista, también tuvimos la noticia de que la Fiscalía ha decidido archivar casualmente el proceso investigativo contra Guillermo Lasso, contra Danilo Carrera, contra Hernán Luque, quien estaba en Argentina de paseo ya un año esperando posiblemente quizás que lo traigan, y que se dice que es el tío del actual ministro Roberto Luque. Y ahí viene esta situación, ¿no, economista? Porque mientras todo lo que apunte a la Revolución Ciudadana es verdad, es indiscutible, no tiene duda, y es evidentemente, o tiene la atención hasta con logos, sellos, etcétera, de la Fiscalía, todo lo que no sea contra la Revolución Ciudadana sí puede ser analizado objetivamente. Sí tiene posibilidad de no trascender en el ámbito penal. ¿Cómo recibe usted? Porque, a ver, ayer salían muchos de estos voceros del gobierno del señor Guillermo Lasso indicando, claro, la Revolución Ciudadana no lo dejó gobernar. Inventaron todo este tema especulado de Flopec para sacarlo y desconocen las cifras horrorosas que vivíamos con él, y sin embargo lo que se dice es, claro, aquí está la respuesta de la Fiscalía. La Fiscalía lo libra de todo mal, tal cual como si la fiscal Diana Salazar fuera una santa y en este momento ha ungido a Guillermo Lasso y dice, estás libre de todo mal, nunca hiciste nada malo, todo fue mentira, todas las acusaciones fueron falsas. Y por el contrario, y siempre lo diré, todo lo que tiene que ver con las personas de la Revolución Ciudadana es así hasta el final, y no importa cuántas alegaciones digas de que no es verdad, de que posiblemente haya que hacer una investigación objetiva, simplemente no existe. ¿Cómo reciben ustedes eso? Es persecución pura y simple, pero no nos engañemos, con el aplauso de mucha gente. Con el aplauso de mucha gente, porque es contra Correa y el correísmo. El caso de Reconstrucción, Mónica, Jaime, revísenlo. Gente patriota que está siendo perseguida, ¿por qué? Porque no le gustó a Celi y después a Diana Salazar las obras que se hicieron. Se le ocurrió decir que no eran obras de reconstrucción. Entonces están metiéndole el juicio penal, no glosa, no multa, por haber construido el Parque Las Vegas, el puente binacional en San Lorenzo, los puertos artesanales, los centros de atención ciudadana, incluso programas de vivienda, porque dice que no era reconstrucción. Y si no era reconstrucción, no había que declarar emergencia, sino hacer licitación. Es decir, un sismo de casi 8 en la escala Richter no ameritaba
emergencia. Y de acuerdo a estos burócratas malsanos, había que esperar meses para inyectar recursos que se recupere la economía. Y en realidad, la ley dice que es para reconstrucción y reactivación económica. ¿Y qué mayor reactivación económica que la obra pública? Y si utilizaron proyectos que ya teníamos listos, como el plan de puertos artesanales o el plan de centros de atención ciudadana. Y fue un éxito total. Pero no le gusta a Diana Salazar juicio penal y el perjuicio de 300 millones de dólares. Y la gente dice 300 millones, se robaron 300 millones. No, 300 millones es lo que vale el Parque Las Vegas, los puertos artesanales, las carreteras que no le gustaron, el puente de Tumaco, puente de Tumaco, puente de San Lorenzo hacia Tumaco, ¿no? Y suman todo eso como si no existiera. Y eso está pasando en Ecuador. Eso no puede pasar en ningún país civilizado, pero pasa en Ecuador. Volviendo a la fiscal, el Lazo es un inútil y es corrupto, ¿no? Sin embargo, probablemente el gobierno de Novoa es peor que el de Lazo, ¿no? Pero tiene mucho mejor marketing. En todo caso, Diana Salazar, o sea, ¿qué nos ha pasado con la lógica, el sentido común ecuatoriano? Tenemos un país tomado por el crimen organizado, ¿verdad? ¿Objetivo o no? Objetiva, ¿verdad? Tenemos un sistema de justicia que en nuestro gobierno era el ejemplo de América Latina. Venían delegaciones de Uruguay, Perú, yo lo vi, no me lo contaron, a ver la experiencia de la reforma judicial ecuatoriana, el nivel de eficiencia, productividad, transparencia, infraestructura, sistemas, código, mejoró sustancialmente. Ahora tenemos objetivamente, ahí están las publicaciones, de los peores sistemas judiciales del planeta. Entonces, tenemos un país tomado por el crimen organizado. Tenemos uno de los peores sistemas judiciales del planeta, pero tenemos una gran fiscalía. ¿Quién puede creer una tontería así? La fiscalía es parte del sistema de justicia. Y nos creemos esas cosas, porque se los dice Ecoavisa, en la Amazonas. ¿Y por qué los dice? Ellos saben que Diana Salazar es una delincuente e incompetente, porque persigue a Correa, porque es funcional a sus intereses. Y así nos domina. Entonces, mire, ser culpable o inocente con un sistema de justicia tan corrupto como el ecuatoriano, con una fiscal, con una verdadera delincuente como Diana Salazar, es absolutamente irrelevante, ¿no? Si a Lazo lo declararon inocente, muy probablemente es porque es culpable. Si a nosotros nos han culpado, es muy probablemente porque somos inocentes. El sistema de justicia ecuatoriano en estos momentos no significa absolutamente nada. Y somos de las merreíras a nivel mundial, por si acaso. ¿Qué no le perdonan a usted, expresidente? Que debe haber cambiar las cosas. Que perdieron el poder. Entiendan que el desarrollo es un proceso político. Empieza por el cambio en las relaciones de poder. Un poder político, público, porque el poder político se puede definir poder político como los poderes de facto que tienen influencia sobre la cosa pública. El poder público es el poder de jure, el poder ganado por procesos democráticos que surge de la institucionalidad del Estado, ¿ya? Entonces, utilizar ese poder público para el bien común, no para las élites de siempre. Eso no nos perdona. Las élites ecuatorianas no creen en la democracia, no creen en la igualdad. Mire, estas élites hasta aplaudirían a un presidente que le dé mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas. Porque al final, cuando esos chicos acaben la primaria, serán los próximos empleados domésticos. Y mejor que sepan leer y escribir bien. Pero serán capaces de asesinar a ese mismo presidente. Si ese presidente intenta darle a sus hijos de las empleadas domésticas los mismos colegios que a los hijos de la élite. Y nosotros tratamos de hacer eso. De repente los hijos de la empleada doméstica tenían bachillerato internacional, se podían estudiar en las mejores universidades del mundo. Eso no lo pueden permitir las élites. Vea objetivamente, se triplicaron las ganancias empresariales con respecto a la década anterior. Ecuador pasó de ser un país de renta baja a renta media. Pasamos de ser de los últimos puestos de infraestructura al segundo puesto en América Latina, de uno de los últimos puestos en carretera al primer puesto en América Latina y el puesto 24 a nivel mundial. Estamos entre los 25 países con mejor red vial del planeta en apenas 10 años. Pasamos de tener una matriz energética con cortes de luz hasta 10 horas. Yo recibí el país así hasta el 2010. Importábamos energía de Colombia y Perú y lo dejamos como exportador de energía Colombia y Perú. Y entre las 5 matrices eléctricas más estables del mundo, entre las matrices con mayor energía renovable, solo 20 países tenían más del 70% de su energía eléctrica renovable. Ecuador tenía el 92%. O sea, hicimos cosas extraordinarias, pero eso no le importa a la élite. La élite prefiere estar 3 veces peor, pero verticales, dominando al resto, que 3 veces mejor, pero igual al resto. O sea, la diferenciación
La verticalidad es su piedra angular, en eso fundamentan su bienestar. Y tratarán de aniquilar cualquier proyecto político que crea realmente en el bien común, en equidad, en igualdad de oportunidades, en la justicia social. La acusación de Verónica Zarauz en contra de la fiscal general hace unos días le costó que la pongan en la lista de los 100 opositores al gobierno. ¿Por qué? Porque todo el que critica el régimen y a sus cómplices, a sus títeres, e indirectamente, Verónica Zarauz nos odia. Mire todo lo que ha hecho de mí en las redes sociales. Yo no la conozco, por si acaso, pero nos odia. ¿Ya? Y lo dijo directamente, después, diciendo la verdad no beneficia, ¿ya? Se vuelve correísta. Es decir la verdad es correísta, entonces te volviste anticorreísta si dices la verdad. En ese nivel estamos. ¿Sabe lo que dijo Verónica Zarauz? ¿Sabe lo que ha dicho? Si hubiese justicia en el Ecuador, esta mujer estaría presa, Diana Salazar. Que Diana Salazar la llamó para que me acusara a mí de ser autor intelectual de la muerte de su esposo, para perjudicarnos en las elecciones. Lo está diciendo la viuda, la esposa del fallecido. Lo está diciendo con pelos y señales. No solo eso. Dijo que Diana Salazar es cómplice de Noboa. ¿A quién benefició la muerte de Villavicencio y a quién perjudicó? Si no se hubiera asesinado a Villavicencio, hubiéramos ganado una sola vuelta en 2023. Su muerte nos impidió ganar una sola vuelta, nos bajó 9 puntos e hizo subir a Noboa. ¿A quién benefició eso? Y eso es lo que hay que investigar. Y lo dice la viuda, no lo dice el director de Alianza País. Entonces, o de Revolución Ciudadana, ¿ya? Entonces, pero no pasa nada en el país, no pasa nada. Por el contrario, si a ustedes encuentran que los nombran en un chat, ya le allanan la casa, le decomisan dispositivos, la persecución es brutal. Pero hay gente que quiere eso, hay gente que le gusta, porque nosotros ganamos la elección, pero sin lugar a dudas, Noboa ha tenido un gran apoyo, 48%, tal vez en la segunda vuelta, en la primera, 44%. Entonces, hay gente que le gusta ese estado de cosas, le gusta el caos, le gustan los abusos, le gusta, tal vez por sus antipatías, que se le haga daño al adversario, y esa es otra cosa de la psicología social ecuatoriana y latinoamericana que nos hace tanto daño, ¿no? Y yo he vivido en países anglosajones, Jaime, Mónica, y la mentalidad es diferente, y eso puede ser la clave del desarrollo, del subdesarrollo, ¿no? Los anglosajones tratan de resolver los conflictos para ganar y ganar. Nosotros enfrentamos los conflictos para hacer perder más a mi adversario por el odio. No importa que estemos hechos pedazos, pero no dejo regresar a Correa. Y estoy contento. Me matan si salgo. Están en peligro mis hijos. Han tenido que emigrar mis amigos. No hay trabajo. No hay servicios públicos, pero no regresó Correa. Estoy contento. Hay una anécdota un cuento, una historia que refleja muy bien esa psicología social tropical y que puede ser uno de los factores determinantes de su desarrollo, ¿no? Cuentan que un genio se le aparece a un latinoamericano y le dice: pídeme el deseo que quieras, con una condición. A tu enemigo le daré el doble. ¿Y sabe lo que pide el latinoamericano, Jaime? Quítame un ojo. Porque él va a estar peor, pero el otro va a estar ciego. Y esa es su felicidad, haberle hecho más daño a su adversario. Con esa mentalidad, nunca superaremos su desarrollo. Expresidente, 2.361 muertes violentas en el primer trimestre del 2025, la cifra más alta de la historia del Ecuador. ¿Por qué se llegó a ese número de violencia en este país? Sí, entendemos que vamos a llegar casi a las 10.000 muertes, si es que sigue esto, ¿no? Y el récord anterior era 7.000. O sea, está pulverizando todos los récords este muchacho. ¿Y por qué digamos esto? Porque no les interesa, en ese momento no hay la voluntad, porque se lucran ciertos sectores que están en el gobierno, que son gobierno de este estado de cosas, por ejemplo, el lavado de dinero. Si se acaba el lavado de dinero en el sistema financiero ecuatoriano, pueden colapsar algunas instituciones financieras. Y a perder sus negocios, estos banqueros prefieren que el país esté destrozado. Pero se está lavando. Hace 3 años CELAC, Centro Latinoamericano de Geopolítica, calculó en $3.500 millones que se lavaba en el sistema ecuatoriano. Por eso yo calculo ahora por lo menos $4.000 millones que se esté lavando y no van a dejar ese negocio. Entonces no hay la voluntad. El crimen organizado ha infiltrado el Estado. Pero tampoco hay la capacidad. O sea, viene un Noboa y se disfraza de Rambo y cree que con eso nos va a dar seguridad. Para luchar contra el crimen organizado, más que un Rambo, se necesita un Sherlock Holmes. ¿Dónde está el Sherlock Holmes? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde están los sistemas tecnológicos? ¿Dónde está la cooperación internacional? Los puertos de llegada de la droga que sale del puerto de Guayaquil son Ámsterdam, Rotterdam. ¿Dónde está la coordinación con Bélgica, con Holanda?
Las armas vienen del Perú. ¿Dónde está la coordinación con Perú? La droga, la cocaína, viene de Colombia, el Putumayo. Ya está fácil controlar por dónde la ruta de la droga. ¿Dónde está esa coordinación? La droga sale en containers, contenedores de banana del puerto de Guayaquil. ¿Dónde están los escáneres? ¿Dónde está el control de los puertos privados? Entonces no están haciendo nada, es puro show, entendamos, están jugando con el pueblo ecuatoriano. Nunca hubo plan Fénix. Pero hay gente que le gusta eso. Y le gusta el dolor, le gusta la incertidumbre. No sé, es difícil de explicar. No la mayoría. Ganamos el 13 de abril. Pero sí una importante parte de la población, y desde el fondo del alma les digo, sí me preocupa. Sí me preocupa porque ¿qué ha pasado con nuestra cultura política? Este tipo nos tiene en recesión, nos tiene en crisis de seguridad, nos tiene en todas las crisis, abusos por todos lados. Y sí, de todos modos tiene una importante votación. ¿Qué le han hecho al alma ecuatoriana? ¿Qué va a pasar con la próxima asamblea, expresidente? El gobierno, me imagino que va a intentar quedarse con la presidencia de la asamblea, y entre las personas que podrían dirigir la asamblea estaría la madre del presidente de la República, doña Anabela Asín. ¿Pasaríamos a ser una monarquía? Pero por eso votó el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano se eligió a Anabela Asín. Imagínense, ya nos conocen como una banana república, ¿no? Y ahora entonces la mamá del presidente de la República, presidenta de la Asamblea. Qué daño que le han hecho al país. El prestigio del país está por las patas de los caballos. Créame que me duele en el alma. Porque antes éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora usted prende la televisión en Europa y cuando hablan de Ecuador es para ser ejemplo de todo lo malo, pero de todo lo malo. Principales exportadores de droga, el país más violento de América Latina, un país sin institucionalidad, un presidente que es un payaso, que rompe la Constitución, sentencias por influjo psíquico. Acá son el hazme reír. En todo caso, mire, el bloque mayoritario somos nosotros, pero el gobierno tiene muchísimo más recursos y muchísimo menos escrúpulos. Nosotros sí los tenemos. Entonces, sí, no nos engañamos. Va a ser muy difícil tener una mayoría para tener la presidencia de la Asamblea. Esta gente ya está comprando asambleístas, está ofreciendo el oro y el moro, está amenazando también. Entonces, vamos a ver en qué termina esto, pero obviamente también en esto estamos luchando cuesta arriba, pese a que somos el bloque mayoritario. Mónica. Muy importante, y es de cara al futuro, ya no solamente desde el trabajo de la Asamblea Nacional, que va a ser difícil, que va a ser complicada, sino también de miras o de cara a quizás la próxima elección, si es que hay una Asamblea Constituyente, la elección de un nuevo candidato que salga de las filas de la Revolución Ciudadana. Pero hay algo importante, economista, yo en algún momento lo comenté aquí cuando era invitada, y es que la historia no los conoce, en realidad. Los niños de ahora no los conocen. Y yo les comentaba a Jaime y a las personas que nos escuchan que mis hijas están en la escuela privada y que en los libros de historia de ellas usted no aparece. Y entonces hay toda una población, toda una infancia, quizás también muchos adolescentes a quienes se les ha impedido de una u otra manera no conocer y no alabar quizás la figura de Rafael Correa, sino conocer la historia. Conocer el antes, conocer lo que pasó en el periodo de la Revolución Ciudadana y poder así poner en la balanza las cosas, ¿no? Lo que teníamos y lo que hoy definitivamente ya no tenemos. Y con este tema del odio que usted siempre lo menciona, ¿no? ¿Qué le han hecho a la patria? ¿Qué le han hecho a los corazones de la gente? ¿Cuál cree usted realmente que es el camino que tiene que tomar hoy en día esta organización política que usted lidera para romper ese esquema de polarización en el que vivimos? Para informarle a esos ciudadanos, a esos niños, a esos adolescentes, a esas madres que hoy viven tanta precariedad, que tuvimos una patria, que ya no la tenemos y que la intención es volver a construirla. Para que así nuevamente, y obviamente sin contar que pueda existir otro Consejo Nacional Electoral usurpador de elecciones, que tengamos realmente la oportunidad de volver a construir un país en donde podamos vivir y en donde nuestros hijos puedan crecer. Esa es responsabilidad de todos, no nuestra, Mónica. No transmitamos el mensaje, es otro problema de su desarrollo. La falta de self-reliance, de asumir responsabilidades, siempre la culpa de los demás. La culpa de los políticos. ¿Qué hizo mal la Revolución Ciudadana? ¿Y qué pasa si lo hicimos muy bien, pero ya el pueblo ecuatoriano no reacciona? No es posible ese planteamiento. Sobre mí, yo no soy lo importante, Mónica, se lo digo de corazón. Nunca he buscado nada para mí, todo para mi patria. Mi misión, mi proyecto vital era ver a mi país fuera de su desarrollo, y creo que debería ser la obsesión de todo político honesto latinoamericano. Y sí, la traición de Lenín Moreno me robó ese sueño, ya no lo veré en vida, pero al menos recuperar el camino en que estábamos hacia el desarrollo. Pero yo no soy importante. Han tratado, porque así son los mediocres, no nos pueden derrotar en las urnas, por eso no me dejan regresar. Nunca me dejaron ser expresidente, yo quise alejarme del poder, porque veía además que polarizaba.
Por eso incluso elegimos a Lenín Moreno, porque tenía un espíritu afable para unir al país, y mire lo que hizo. Pero nunca me dejaron alejarme del poder, nunca, al menos de la política. Nunca me dejaron ser el presidente. Empezaron a perseguirnos, a difamarnos, a perseguir a todo mi gabinete, a destrozar todo lo que hemos hecho, hasta UNASUR, ¿se imagina? Y por supuesto que uno, por amor a la verdad, y también, pues obviamente, por respeto humano, tiene que salir a defender su dignidad, su obra, su legado. Pero yo no soy lo importante, ¿ya? Sin embargo, han intentado por todos los medios borrarme de la memoria del pueblo ecuatoriano y no lo han logrado. Tal vez los niños, pero también hay mucho mito ahí, ¿eh? Que perdemos entre los jóvenes. No, entre los jóvenes no perdemos, cuidado. Pero mire la ridiculez, ¿no? Omiten nuestro gobierno, 10 años, un gobierno sumamente exitoso, ejemplo para el mundo, lo omiten de los libros de historia. En escuelas privadas, ponen esto, palabras cruzadas. Guillermo Lazo, gobierno demócrata. Lucio Gutiérrez, gobierno dice cuánto. Rafael Correa, gobierno corrupto. Y eso le enseñan a los chicos. Así los adoctrinan, ¿ya? Yo no soy lo importante. Si recordar lo que hicimos es bueno para el país, pues habrá que recordarlo, pero estos tipos en su mediocridad, en su maldad, trataron de borrarnos de la memoria del pueblo ecuatoriano. Han tratado de tenernos afuera. Tratan de hacer conmigo lo mismo que hicieron con Abdalá, que lo tuvieron 20 años afuera. Pero se olvidan que Abdalá Bucaram duró 6 meses, salió corriendo con 10% de apoyo popular. Yo me cansé de ganar las elecciones. Fui el presidente más popular de la historia del país y uno de los más populares de Latinoamérica. Y dejé el poder voluntariamente, ¿no? Y después de 20 años, una sucesión democrática de un presidente democráticamente electo a otro, dejamos al país tremendamente estable. Se olvidan de eso. Pero en todo caso, podrá matar el recuerdo de una persona, pero no podrá matar la historia, el legado. Pero yo no soy lo importante, como le decía. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le pregunto, yo generalizaría esa pregunta. ¿Qué puede hacer el pueblo ecuatoriano? Nosotros hacemos lo posible, luchamos contra corriente, a un costo altísimo, en humano, en lo familiar, en lo económico, en la paz que uno debe tener, que tiene derecho a tener. Ya Luisa está siendo perseguida, Diego Borges está siendo perseguido. Nuestros asesores fueron perseguidos, lo detuvieron, tuvimos un asesor argentino que lo detuvieron en el aeropuerto. Los médicos de Jorge Glass están siendo perseguidos, los abogados están siendo perseguidos, los asistentes están siendo perseguidos. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, no somos malos en esto, lo hemos hecho bien. Pero no nos echen toda la responsabilidad a nosotros. Siempre responsabilidad a los políticos. No, la responsabilidad también a los constituyentes, ¿no? Entonces, la gente tiene que reaccionar, tiene que ver lo que está pasando y no darse engañar por miedo, que ecuadorización, que Venezuela, que cualquier tontería, que narcopolítica. Ver claro, sentir hondo y obrar recio. Miren cómo está el país. Miren cómo estuvimos del 2007 al 2017. Eso le tienen que decir a sus hijos. Y con ese empuje de la juventud, recuperar la patria por vías democráticas. Pero hay que saber indignarse también, porque lo que pasó el 13 de abril, como decía, fue un robo descarado. La ganamos. Tengan la seguridad que ganamos las elecciones, pues nos la han robado. Finalmente, economista Rafael Correa, frente a la guerra comercial que ha declarado Estados Unidos con el mundo, por ahí vimos el día de ayer o antes de ayer que el Fondo Monetario Internacional está recomendando que hay que reducir los subsidios en los países. ¿Qué va a pasar? ¿Esto también va a afectar al Ecuador? Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Esta gente es partidaria de eliminar subsidios, de subir el precio de gasolina, no cree en lo público, no cree en la distribución del ingreso, cree en el sálvese quien pueda, no cree en la cooperación, cree en la competencia. Por supuesto, competencia. Imagínese el hijo de la empleada doméstica competir con Novoa. Bueno, esa es la competencia. Queremos hablar de competencia, empecemos por igualdad de oportunidades, empecemos por una educación decente para todos, por una salud decente para todos. Entonces, pero por eso votó la gente. No la mayoría, insisto, ganamos la elección, pero sí una parte importante del pueblo ecuatoriano. Y después nos quejamos, no relacionamos causa con efecto. Y nuevamente, yo sé que me lo sacan de contexto, no es lo políticamente correcto, pero de mí siempre esperen la verdad. El votante irreflexivo, el que vota por miedo, por novelería, por odio, y luego sufre las consecuencias, eliminación de subsidios, subida de edad de jubilación, eliminación de exoneraciones tributarias, incremento de impuestos. Ese votante no es víctima, ese votante es cómplice. Con nuestro voto podemos ser cómplices de la tragedia nacional, compañero. Entonces, a ser muy reflexivos, porque el voto es un derecho, pero también una gran responsabilidad. Ganamos las elecciones del 13 de abril, pero sin lugar a dudas Novoa, pese a que es peor gobierno que Guillermo Lazo,
pese a que en lo personal es terrible, un tipo sin límites ni escrúpulos, con escándalos en España, en todos lados, obtuvo una gran cantidad de votos. Entonces, reflexionemos qué nos está pasando como país, qué nos está pasando como cultura política. Mónica. Nada más, economista, un mensaje para todas las personas que se encuentran conectadas en todas las redes. Están replicando esto por TikTok, por la señal de Ecuador en directo. Y si quisiera y varias señales están replicando esta Guerreros entrevista. digitales por también lo que están. un mensaje para todas las personas que se encuentran muy tempranito de la mañana ya escuchándolo. Usted es Mónica Luzuriaga. Luzárraga. Mónica Luzárraga. Ese es el drama de mi vida. Luzárraga. Luzárraga. Pero la he leído mucho en redes sociales. Qué bien que escribe. Es un honor conocerla, ¿no? Qué gusto. Le puedo preguntar un poco de dónde viene, qué es lo que hace, a qué se dedica. ¿De dónde es? Guayaquil, Quito. Yo soy guayaquileña, soy abogada, fui defensora pública y nadie es soy perfecto, puedo ser economista. No, soy una ferviente muestra de lo que es el servicio público. Y la verdad es que una de las cosas que siempre digo a todas las personas que me conocen y que me quieren hacer ver, o que quieren hablar mal del servicio público, digo, yo soy el ejemplo de lo que el servicio público era en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Competí 3 veces en concursos de libre nombramiento y remoción, y sin tener padrinos, sin tener contactos, sin tener conocidos, sin ser de ninguna fila, de ningún partido, gané limpiamente los 3 concursos. Puedo dar fe de eso y por eso me molesta cuando, y por eso hago lo que hago, economista. Por eso alzo mi voz, porque tengo hijas pequeñas y quiero para ellas las mismas oportunidades que yo tuve. Quiero que tengan acceso a lo que yo tuve, a la dignidad que representa saber que nuestros impuestos tienen que ser convertidos en servicios públicos de calidad y no esperar mendicidad, no esperar limosnas, no esperar que me caiga un bono, sino trabajar por ello y tener la tranquilidad de trabajar. Por eso me he ganado muchísimos enemigos también, ¿no? Por ahí me van diciendo, es que eres correísta. Y digo, no soy correísta. Tengo memoria y tengo dignidad, que es algo que a muchísimas personas definitivamente ya no tienen. No, un honor, Mónica, la he seguido un poco y muy bien. Y mire, Luisa González entró a la presidencia de la República por concurso, por currículum, nadie la conocía. Y fue ascendiendo. Todo era por mérito, ¿no? Igualdad de oportunidad. La propia Corte Nacional, ¿usted cree que si fuéramos corruptos y hubiéramos manejado a los jueces no hubiera pasado lo que nos pasó? ¿Acaso yo conocía a Daniela Camacho y Iván Saquicera, estos sinvergüenzas que se han prestado a todo? Precisamente por no conocerlos nos han perseguido. No. Entonces, ¿y cuál es el mensaje? Que la próxima vez entonces sí hay que manipular los concursos para no exponerse a eso. Ese es el mensaje y al final salimos perdiendo todo. Bueno, ojalá recuperemos esas patria de oportunidades de igualdad. Y ahí viene mi mensaje, ¿no? Mi mensaje es duro, momentos duros para mí por el robo del 13 de abril, pero en general estos años, ¿no? Por ver la destrucción del país, ver un Jorge Glass pudriéndose en vida en una cárcel de alta seguridad. Supóngase, Jaime, Mónica, jóvenes que me escuchan, que Jorge sea un corrupto. Supóngase que no lo es, se lo aseguro que no lo es. Meto mi mano al fuego por Jorge. Pero, ¿por qué en una cárcel de alta seguridad? Usted sabe que tiene prohibida la visita de enero, no lo ve nadie. No puede salir al patio, tiene que estar en su celda porque corre peligro su vida. Entonces es una tortura, está enterrado en vida. ¿Por qué una cárcel de alta seguridad? No, es que odio a Jorge Glass, eso es venganza, eso no es justicia, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, como le decía. Bueno, en todo caso, somos años muy duros para mí. Yo le decía, mi país es mi proyecto vital. Qué contento, qué esperanzado que estaba cuando dejé el país en 2017, ejemplo de todo, ruta hacia el desarrollo. Y luego día a día ver cómo destruían Yacha y UNASUR, las escuelas del milenio, hasta las cocinas de inducción, todo solo por odio. Y cómo destrozaron un país de paz y de prosperidad que iba camino rumbo al desarrollo. Son momentos duros para mí. Pero bueno, en estos momentos hay que sacar energía de donde no hay. No nos podemos dejar robar la esperanza, queridos jóvenes. Siempre hay un mañana. Hay que seguir adelante. Más temprano que tarde. Recuperaremos la patria. El gran Eloy Alfaro decía, mientras más oscura es la noche, más cerca se encuentra el amanecer. Siempre pensemos eso. Si hay demasiada oscuridad, es que está muy cerca el amanecer. A no perder la esperanza y a seguir luchando, queridos jóvenes. Gracias, economista Rafael Correa, por su tiempo en esta mañana para conversar con la audiencia de Ecuador en directo. Muchísimas Mónica, gracias. no me dijo en qué parte del servicio público estuvo. No me dijo en qué parte del servicio público estuvo. Yo trabajé en la aduana del 2007 al 2012, luego trabajé en la Asamblea Nacional cuando se hizo el Código Orgánico Integral Penal, luego concursé para ser defensora pública, gané y luego fui jueza en la última época del periodo 2007. Del periodo 2017, perdón.
y yo no la conozco, ¿no? Pero sabe lo que era el sistema de justicia y esos jueces que ganaban su puesto por concurso no le dieron ningún favor a nadie. Pero en lugar de reconocer eso, muchos lastimosamente se vendieron, ¿no? Pero y las aduanas, todo habrá podido dar testimonio de cómo cuidábamos hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano. Del cambio radical que fue. Y de hecho, ahora que he estado transitando por el sector de la sierra, créame que tiene un gran respaldo en los aduaneros, porque ellos saben cómo era el control de las aduanas en esa época y cómo se ha perdido y cómo se está dilapidando todo lo que representa el comercio exterior y cómo se volvió a abrir paso a la corrupción dentro de las aduanas, que es algo que se ha denunciado mucho y que la verdad es que ellos también lo reconocen. Y creo que parte de eso también, economista, reconocer que aunque muchos fueron en su momento opositores, hoy, ante las circunstancias, reconocen que efectivamente había un servicio público y que hoy simplemente ya no existe. Así que muchísimas gracias también por eso. Pero la realidad es que soy el único presidente en la historia condenado por corrupción, y mientras más buscan el dinero, encuentran su dinero en los paraísos fiscales, y como usted bien dice, dábamos hasta la vida por cuidar el último centavo del pueblo ecuatoriano. Entonces sí son cosas que duelen profundamente, indignan, ¿no? Y que reflejan que algo está mal en Ecuador, o muchas cosas están profundamente mal. A no perder la esperanza. Qué gusto, es un honor haberla conocido, Mónica. Le envío un saludo al economista Víctor Andrade, expresidente. Víctor, un gran hombre de Cañar, un gran economista, pero un gran ser humano sobre todo. Era mi colega en la Universidad Católica. Nos faltó la reacción del Papa Francisco. ¿Qué quieren hablemos? ¿No? Para un gran ser humano, no sé si tenga tiempo. Yo sí tengo tiempo, creo que tengo, perdón, no sé si tengo otra entrevista después, me parece que sí, pero 2 minutos tenemos. Vea, el Papa Francisco, ahora lo puedo decir, pero primero un queridísimo amigo y maestro, pero nunca nos dejó solo. Me llamó un par de veces por esta persecución. ¿Usted se imagina para un pobre, no quiero decir la palabra que empieza con P, digamos boludo como yo, ¿no? De repente, ¡trin! ¡Aló! Rafael, con su voz tan dulce, soy el Papa Francisco. Papa, su santidad, ¿cómo está? Para ver cómo está en todo mi apoyo. 2 veces me llamó. Me invitó una vez al Vaticano, fui a reunirme con el Vaticano. Cuando nos condenaron en primera instancia por el caso de soborno, esa ridiculez, ¿no? Por influjo psíquico, haber prestado $6,000, dio tremenda homilía contra el Lofer, no sé si la recuerden, y se dieron cuenta. Era por nosotros. Entonces era un respaldo también el Papa. Para mí se ha ido un queridísimo amigo, ha sido un golpe muy duro. Y el día lunes también, por esa cosa de la vida, falleció el padre Gigi Ricciardi, Giuseppe Ricciardi, italiano, que era misionero y trabajaba con los indígenas y era, bueno, no era el único guía espiritual, pero uno de mis guías espirituales. Cuando me sentía muy consternado, cansado, lo llamaba para almorzar juntos en Carondelet, conversábamos y era un bálsamo para mí. Y también se me fue el día lunes, ¿no? Era mayor al Papa Francisco. Pero bueno, hay que seguir adelante. Un gran dolor la partida del Papa Francisco y una gran pérdida para la Iglesia, porque fue un vendaval de frescura para la Iglesia Católica. Gracias, expresidente Rafael Correa. A ustedes, un inmenso abrazo y gracias a todos los días. Gracias. El expresidente Rafael Correa conversando aquí en Ecuador en directo